miniserie llamada Bendice alma mía al Señor, basada en algunos de los salmos. La Lecita la semana pasada nos decía que Salmos es un libro que reúne alabanzas a Dios, ¿no es cierto?, con relatos que son íntimos, de corazones que quedan expuestos, que confiesan su pecado, de personas que son vulnerables, que reconocen la magnificencia de Dios y que buscan exaltarle. Más o menos eso son lo que muestran los salmos, ¿ya? Ahora, la semana pasada, con la Alecita vimos el Salmo 103, que fue escrito por David, ¿no es cierto? Y ahí disfrutamos de ver cómo el rey David exhorta a su propia alma para que no cese de alabar al Señor, y la Alecita ahí nos mostraba una balanza, por ejemplo, cuando estamos entre la queja y la gratitud, y obviamente nos animaba a que la gratitud tiene que estar por sobre la queja y en todo momento bendecir y alabar a nuestro Señor. Y hoy veremos el Salmo 73, 7-3, así como en el bingo, un 7 y un 3, Salmo 73. Este salmo, chiquillo, es una oración que es muy honesta, de un hombre que tenía puesta su confianza en Dios, pero que había pasado por una prueba de fe y no entendía cómo en este universo que es gobernado por un Dios que es bueno y que es soberano, los malvados, o a los malvados les iba bien y a los piadosos les iba mal. Ese es como el contexto del salmo. Y hoy día el tema lleva por nombre: fuera de Cristo, nada deseo en la tierra, como les decía, basado en el Salmo 73. Aparte de lo que recién les dije, ¿no es cierto?, el contexto, les quiero contar algunas generalidades. Por ejemplo, que el Salmo 73 lo escribe Asaf. De Asaf no se sabe mucho en la Biblia, pero sí sabemos y tenemos claro que es miembro de la tribu de Leví, ¿ya? Un poquitito de historia. Los levitas, para que todos sepamos, era una de las 12 tribus, ¿no es cierto?, de Israel, y no poseían tierra ni heredad ellos, ¿ya? Puesto que la única función que ellos tenían era encargarse de todo lo que estaba relacionado con el templo de Jerusalén, la adoración, la alabanza, los sacrificios, las ofrendas, ¿ya? Y aunque no poseían tierras, porque ellos no estuvieron en la repartición, no se les entregó tierras a ellos en la repartición, ¿no es cierto?, de las tierras, los levitas vivían de las ofrendas que el pueblo de Israel llevaba o presentaba en el templo, ¿ya? Ahí en Primera de Crónicas nosotros vemos un poco de la historia de Leví, de la historia de Asaf, y ahí nos cuenta que era de la tribu de Leví. Ahora también ahí en Primera de Crónicas vemos que David, el rey David, lo puso a cargo de la música de adoración que se interpretaba en la adoración pública del tabernáculo, ¿ya? Entonces él era el que guiaba la adoración ahí cuando públicamente se reunían para adorar a Dios en el tabernáculo. Asaf fue, por lo tanto, un líder de los músicos del templo, y según todo lo que yo estuve viendo, ¿no es cierto?, él compuso varios de los salmos, entre ellos el Salmo número 50, y los salmos del 73 al 83 también fueron compuestos por Asaf, ¿ya? Eso como generalidades. Ahora les quiero invitar a que leamos el Salmo 73. Yo lo voy a ir leyendo, ustedes lo pueden ir leyendo conmigo aquí en la pantalla si gustan, yo lo voy a leer de la pantalla. Es un poquitito largo, pero creo que es súper importante que lo podamos leer y vayamos desde ya comprendiendo lo que el Señor nos quiere decir hoy día. Dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería,
ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, decía Asaf, y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Bellísimo Salmo 73, del que podemos sacar muchas enseñanzas y podemos ver cómo un hombre que confía en Dios, en algún minuto de su vida, en algún momento de su vida, tambalea por tener ahí una crisis de fe, una crisis de creencia. Y hoy día vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de esto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que vamos a dividir en dos ideas centrales el Salmo 73. La primera, un corazón egocéntrico, y la segunda idea central, un corazón cristocéntrico. Aunque Cristo no es nombrado específicamente en el Salmo como Cristo, Jesucristo en la Escritura, sabemos que Cristo está presente porque es parte de la Trinidad y está presente en toda la palabra. Entonces nuestras dos ideas centrales van a ser un corazón egocéntrico y un corazón cristocéntrico. Vamos a empezar obviamente por la primera. Un corazón egocéntrico, y vamos a ir viendo un poquitito desde el Salmo 73, versículo 1 al 3. Y dice así, Salmo 73, versículos del 1 al 3. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Si nos damos cuenta, Asaf inicia su relato exaltando la bondad de Dios. Dice, ciertamente, la palabra ciertamente es como que dijéramos, no cabe duda, no hay lugar a duda. Es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y Asaf cree, sin lugar a duda, esta verdad. De hecho, lo vamos a ver más adelante, lo afirma acá al inicio, pero también lo afirma al final del Salmo. Pero al iniciar estos versículos nos damos cuenta que Asaf luego nos relata lo que en algún momento vivió y sintió, ¿ya? Y él es muy franco en contarnos lo que le pasó. Dice ahí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalo por causa de la envidia que había en su corazón. ¿Qué es lo que está haciendo Asaf? En este momento él está admitiendo el pecado que había en su corazón. Admite que sus pensamientos han sido impuros. Y aquí podemos ver un claro contraste, chiquillos, en estos 3 versículos podemos ver un claro contraste entre la bondad de Dios y el pecado en el corazón de Asaf. Asaf nos va a relatar cómo fue su actuar, su pensamiento, la motivación de su corazón, ¿ya?
En este minuto nosotros vamos a ver que él tenía una mirada egocéntrica, es decir, una mirada puesta en él mismo, en su propio yo. Ahora, tenemos que preguntarnos, ¿de dónde nace la envidia que siente Asaf en estos momentos que nos está relatando? Envidia igual celos, ¿de dónde nace? Nace de su corazón. Al ver, porque él nace de su corazón al ver, al poner su mirada en la prosperidad de los impíos, puso sus ojos en algo que es absolutamente aparente, lo que se ve a simple vista, ¿ya? Y eso también a nosotros nos puede pasar muchas veces cuando nosotros ponemos la mirada en nuestro propio corazón, que generalmente es a diario, viene el descalabro en nuestras vidas, porque todo se nos empieza a confundir. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. Ahora, vamos a ver en los versículos que siguen qué es lo que era específicamente lo que estaba viendo Asaf en los impíos. ¿Cuál era esta prosperidad que él estaba viendo en los impíos? Y eso lo vamos a ver en el Salmo 73, versículos del 4 al 12. Si quieren ahí y tienen una hojita y tienen lápiz, pueden ir haciendo una lista de lo que estaba viendo Asaf. Dice, de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Ya hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. ¿Qué cosas podemos extraer que demuestran estos impíos en este relato que estaba observando, que nos está contando Asaf, que él sintió, que él vio y de lo cual sintió envidia en su corazón? Vio la prosperidad de los impíos, dice ahí al final que alcanzaron riqueza, que no tienen congojas, ¿ya? Vio aparte de la prosperidad, vio la soberbia de los impíos, y el siendo soberbios no les pasaba absolutamente nada, vio el orgullo de ellos, incluso dice ahí que la soberbia los corona, es como si estuvieran como una corona de soberbia. En otra versión hablaba de como que tenían un collar de soberbia que los hacía sentir grandes personas, ¿ya? Ve la burla de los impíos, ve cómo ellos se burlan, cómo se burlan incluso de Dios, preguntando o dudando, ¿sabe Dios las cosas? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? La irreverencia, ve también la irreverencia de los impíos, y así todo, ellos no son turbados por el mundo y alcanzan riqueza. Incluso cuando vemos al principio dice que no tienen congojas por su muerte, o sea, mueren como tranquilitos, no tienen como enfermedades, están vigorosamente bien. Todas esas cosas veía Asaf en los impíos en ese tiempo, que es lo que nosotros muchas veces vemos también en nuestro tiempo de las personas que están alrededor nuestro y que muchas veces los vemos como, hoy que le va bien a esta persona, o que le va bien a esta otra persona, y a veces podemos sentir un poco de envidia. Pero no solamente veía o tenía puesta su mirada en los impíos y cómo vivían ellos su vida. Asaf estaba alimentando su corazón egocéntrico al punto de cuestionar los esfuerzos que él había hecho por mantener su corazón limpio y sus manos limpias en inocencia también, porque recordemos que Asaf era un hijo de Dios, ¿ya? Entonces él comparaba lo que estaba viviendo él con lo que estaban demostrando los impíos. Y hace la siguiente declaración en los versículos 13 y 14. Después de describirnos cómo él veía a los impíos y cómo los impíos eran felices y disfrutaban de su vida, él dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Viendo hasta aquí claramente que Asaf sentía envidia. Si él se esforzaba
dice ahí, vanamente en limpiar su corazón frente a Dios, en tener sus manos lavadas en inocencia, y resulta que él, en vez de estar como los impíos, él se sentía azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Entonces, en estos momentos, con esta declaración, nosotros podemos ver que Asaf estaba centrado en sí mismo y creía que no había ninguna ventaja ni nada especial en esta vida para los piadosos, como él, un hijo de Dios, como los limpios de corazón. ¿Para qué? Seguramente él se preguntaba, ¿para qué ser piadoso? ¿Cuál es la ventaja de ser cristiano si los impíos obtienen lo que quieren y nosotros no? Eso es lo que estaba pensando Asaf en ese momento. Y más encima, yo creo que él pensaría, no solamente no obtengo lo que quiero, sino que tengo además bastantes problemas, ¿ya? Podríamos pensar incluso que Dios nos está castigando, aún tratando de esforzarnos por ser mejores hijos de Dios. Porque imagínense, dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos, y soy azotado todo el día y castigado todas las mañanas. El problema en la mente y el corazón de Asaf en este momento era que los impíos hacían el mal, porque no estaban cerca de Dios, no eran hijos de Dios, y les iba bien. Pero lo peor de todo era que él estaba diciendo que el justo que temía a Dios le estaba yendo muy mal. Era como que la cabeza le explotaba y su corazón también. Pero yo pensaba, y los llevo a preguntarles a ustedes también, ¿quién no ha pensado como Asaf en lo profundo de su corazón esto alguna vez? No sé si les ha pasado. Como no los veo, no sé si ponen su cabeza y dicen sí o no, pero no importa. Como viene en el profundo del corazón, ustedes cada uno, así como lo he hecho yo, se puede examinar. ¿Nos ha pasado? ¿Hemos pensado esto en algún momento de nuestra vida, en lo profundo de nuestro corazón? Y esto nos puede ocurrir, y yo creo que nos ha ocurrido, y nos va a ocurrir cada vez que nosotros quitemos nuestros ojos de Dios. Cuando nuestra mirada no está en Dios, nosotros nos puede pasar esto, como lo que nos está contando Asaf, ¿ya? ¿Por qué? Porque empezamos a comparar nuestras situaciones y nuestras circunstancias con la de los impíos, que generalmente a la vista fácil y rápida, muchas veces podemos pensar y sentir que ellos están viviendo una vida mucho mejor que la nuestra. Entonces él decía, en vano he limpiado y guardado mi corazón, lavado mis manos. Asaf se pregunta, ¿cómo es que después de yo hacer tantos esfuerzos, de procurar guardarme del pecado, de mantener mis manos limpias de la maldad, yo tenga que ser azotado todo el día? Como les decía adelante, nosotros no sabemos mucho de la vida de Asaf. A lo mejor él estaba enfrentando en este minuto que vivió esto alguna enfermedad, o a lo mejor estaba enfrentando alguna dificultad económica, y por eso le era tan evidente que los impíos, que estaban lejos de Dios, y que no tenían limpio su corazón ni lavadas sus manos, estaban tan bien de salud, y estaban llenos de riqueza, y eran arrogantes y no les pasaba nada. Puede que haya sido eso lo que le estaba pasando, o puede ser que él sentía que no tenía nada, porque recuerden que él era de la tribu de Leví, y los levitas no tenían nada propio, no tenían tierra, materialmente hablando, no tenían nada propio, no tenían tierra, y vivía de las ofrendas que llegaban al templo. Entonces a lo mejor él estaba diciendo, yo no tengo nada, y ellos lo tienen todo. Vuelvo a preguntar, ¿nos ha pasado esto? ¿Hemos vivido momentos como estos de dudar de Dios, de sentir que no vale la pena estar cerca de Dios cuando veo que las cosas no se nos dan o no se dan como uno espera que se den? Les voy a poner un ejemplo práctico. Por ejemplo, podemos pensar en algún minuto, chuta, voy a la iglesia todos los domingos, y si no voy como este domingo, que no va a ser presencial, sino que va a ser, ¿no es cierto?, tenemos que conectarnos,
voy a la iglesia todos los domingos, me conecto todos los domingos, participo en los jóvenes adultos, aunque vengo súper cansado del trabajo, me conecto, me estoy discipulando o ya terminé mi discipulado, voy a una comunidad de vida y sigo sin trabajo estable. Aún no logro tener mi casa propia. Ni un autito me he podido comprar, y eso que ahora la gente se compra auto como quiere, porque estamos llenos de autos, hay mucho taco incluso en nuestra propia ciudad, no podemos ni andar por tanto auto que hay. ¿Les ha pasado eso alguna vez? ¿Ha cruzado ese pensamiento por su mente, por su corazón? Por lo menos por el mío en algún momento han pasado cosas así, uno a veces se cuestiona, y eso nos pasa cuando nos alejamos del Señor, cuando nos alejamos de Dios. Ahora, es súper importante que nosotros desde ya, aunque lo vamos a ver más adelante, tengamos algunas cosas bien claras, que en ese momento Asaf no las estaba recordando, pero que nosotros hoy las podemos recordar y tener presente, gracias a la palabra del Señor. Porque nosotros podemos ver, por ejemplo, en muchas partes de la palabra del Señor, pero aquí yo voy a compartir 3 versículos o 3 secciones con ustedes. Por ejemplo, Proverbios 3, 31 al 33 dice: no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Proverbios 14, 11 dice: la casa de los impíos será destruida, pero la tienda de los rectos florecerá. Y el Salmo 92, 7 dice: cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Qué maravilloso respaldo del Señor a través de su palabra, de esta gran diferencia que hay entre el fin de los impíos y el fin de los justos, que vamos a profundizar en un ratito más. Entonces Asaf en este momento no lograba ver más allá de su corazón centrado en él mismo. Y es lo que a nosotros nos pasa muchas veces. Pero no es vano buscar a Dios, chiquillos, no es vano buscar al Señor, tener tiempo con Él. No es vano buscar conocerle. No es vano querer tener nuestro corazón limpio, nuestras manos limpias delante del Señor. De hecho, también la palabra del Señor nos dice ahí en 1 Corintios 15, 57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tenemos que pedirle al Señor, chiquillos, cuando nos esté pasando esto, y constantemente en realidad, al Señor que examine nuestro corazón, que tiende al egocentrismo, como le estaba pasando a Asaf en estos momentos, al compararnos con el otro y el olvidar que estando en Cristo lo tenemos todo. Pero, como esto es lo que Asaf nos estaba contando, lo que vivió en algún minuto, donde se sintió absolutamente desequilibrado, de pensar que a los malvados le iba tan bien, y a él que se había esforzado y que estaba cerca de Dios le estaba yendo tan mal, la historia no termina ahí, continúa. Y vamos a pasar ahora a nuestra segunda parte. Voy a tomar un poquito de agua, en realidad de café. Vamos a pasar a nuestra segunda parte que llamamos un corazón cristocéntrico. Miren lo que pasó acá, esto es como maravilloso. Asaf deslizó su fe por un momento, ¿ya? Deslizó su fe por un momento, llegó a tener dudas sobre sus propias convicciones, porque lo dijo en los primeros versículos, ¿no es cierto? Pero hubo un cambio en él, y este cambio ocurrió cuando él entró al santuario de Dios. Así que les invito a que lean conmigo el Salmo 73, versículos del 17 al 20. Dice así: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, de los impíos.
ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. ¿Qué cambio? Ya, aquí es importante tener presente que el santuario era donde la ley de Dios podía ser meditada. Era un lugar especial, ¿no es cierto? También parte del templo, el mismo templo, santuario como en general, ¿ya? Donde el corazón del adorador quedaba expuesto a la palabra. Eso era el santuario, ¿ya? Era el lugar en el que se podía contemplar la gloria de Dios y comprender los propósitos de Dios. Era en el lugar donde se ofrecían los sacrificios y donde se adoraba a Dios. Y dice entonces que Asaf entró al santuario de Dios y comprendió el fin de los impíos. En otras palabras, Asaf, cuando buscó a Dios, cuando miró a Dios, cuando pasó tiempo con Dios, comprendió la verdad de lo que pasaría con los impíos. Y logró comprender que todo lo que él veía era absolutamente aparente, porque ellos iban a tener un fin eterno de perdición. Asaf había dado lugar a su corazón centrado en sí mismo, comparándose con los impíos y lo que hasta ese momento él entendía como prosperidad que veía en ellos. Ahora empezaba a comprender su propia vida desde la perspectiva de las promesas eternas de Dios para su pueblo redimido, que son las mismitas promesas que tenemos nosotros y que el Señor nos ha revelado en su palabra. Entonces ahora él comprende el destino de los malvados. Los malvados parecen estar seguros, pero en realidad están en un terreno muy resbaladizo y un día verán su ruina eterna. Eso es lo que él estaba comprendiendo ahora, al acercarse a Dios, al estar en el santuario, al adorar a Dios, al buscar pasar tiempo con Dios, ¿ya? Su estabilidad, la estabilidad de los impíos, era una fantasía. Su vida se iba a desvanecer como en un sueño. Asaf entonces entró al santuario y comprendió absolutamente todo. La pregunta es para nosotros, ¿cuánto tiempo nosotros pasamos con el Señor? ¿Pasamos más fuera del santuario o más dentro del santuario? ¿Con qué estamos alimentando nuestra mente y nuestro corazón, chiquillos? Para poder estar firmes en el Señor, nosotros lo que necesitamos es buscar con corazón sincero al Señor. Ahora, cuando nos rendimos a Dios y lo buscamos con corazón sincero, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos hace darnos cuenta de todas las verdades maravillosas y de la condición de donde nos rescató Cristo a cada uno de nosotros, a ti y a mí. ¿De dónde nos sacó Cristo? Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros hemos pasado de muerte a vida. Nosotros hemos pasado de una muerte eterna a una vida eterna en Cristo. Tenemos el privilegio de disfrutar las bendiciones que Él tenía preparado para nosotros. Una gran y tremenda diferencia con los impíos. Y eso lo recordó Asaf en el santuario, al estar cerca de Dios. ¿Cuántas veces nosotros estamos apegados al Señor y recordamos las bendiciones que tenemos en Él y el precioso privilegio de ser sus hijos? ¿Cuántas veces lo hacemos? Nosotros hoy tenemos, chiquillos, a diferencia de Asaf, que tenía que ir a un lugar para estar en la presencia de Dios, nosotros hoy tenemos acceso libre a Dios a través de Cristo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Tenemos hoy acceso libre a Dios a través de Cristo. No necesitamos ir a un lugar específico. No. En todo tiempo, en cualquier lugar, nosotros podemos acercarnos a Dios
a nuestro Señor, podemos orar, podemos estudiar su palabra, podemos disfrutar de sus promesas. La pregunta es, ¿lo hacemos? Tenemos un privilegio tremendo, chiquillos, que a veces no lo aprovechamos, y al no aprovecharnos, nos empezamos a deslizar y a estar como en un lugar como pantanoso, a poner cosas en nuestro corazón y en nuestra mente que nos desvirtúan de lo que el Señor nos ha entregado como hijos de Dios. Qué maravilloso es poder disfrutar nosotros libremente de la presencia de nuestro Señor, así como Asaf entró en el santuario. Nosotros tenemos libertad en Cristo de poder acercarnos a Dios en cualquier lugar, en cualquier momento. Disfrutemos de ese privilegio, chiquillos. Luego, ahora, Asaf, una vez de haber entrado en el santuario, de haber pasado tiempo con el Señor, de haber recordado lo maravilloso que era Dios, tiene una perspectiva diferente de sí mismo, ¿ya? Y cuando se da cuenta que había metido las patas, como nos pasa a nosotros muchas veces, ¿no es cierto? Dice ahí el Salmo 73, los versículos 21 al 26, dice: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Se dan cuenta el tremendo cambio que hay desde sentirse azotado todos los días, maltratado todas las mañanas, a sentir amargura en su alma, punzadas en su corazón por haber sido tan torpe, por no entender lo maravilloso de lo que él podía disfrutar en la presencia de Dios? Entonces Asaf, chiquillos, no estaba siendo sabio al cuestionar a Dios en su manejo justo de las cosas, porque Dios es justo en todo, ¿no es cierto? Él estaba pensando como un ignorante, como una bestia bruta. Me da risa eso porque es como cuando uno le dice o dice de una persona, no, si este es como bestia, no entiende nada. Bueno, así mismo se sentía Asaf. Y yo creo que más de alguna oportunidad nosotros somos, a lo mejor no nos decimos hoy que soy bestia, pero si no confiamos en el Señor, si empezamos a dudar, realmente somos bestias delante de Dios, ¿ya? Entonces, un gran contraste con lo que había declarado anteriormente. Un gran contraste con lo que había declarado anteriormente. Asaf ahora, con su corazón centrado en Dios y no en él mismo, ¿no es cierto?, comprendió en qué consistía la vida realmente. Y entre otras cosas, él empezó a valorar su íntima relación con Dios. Dice ahí, yo estoy contigo, pero no era porque Asaf estaba con Dios, sino que yo estoy contigo porque Dios lo sostuvo siempre con su mano derecha, porque tú me sostienes. Y comienza a pensar entonces, qué bueno ha sido Dios. Yo era como una bestia, pero sin embargo, tú, Dios, me sostuviste. Era como una bestia y tú, Dios, me sostuviste con tu mano derecha. Díganme que no es muy reconfortante saber que a pesar de nuestra ignorancia, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra falta de fe, Dios nos sostiene a cada uno de nosotros. Siempre lo ha hecho y siempre lo va a hacer. Asaf antes estaba envidioso de la prosperidad de los impíos, de la salud de los impíos, de los incrédulos, pero ahora que él ha visto su vida y la vida de los impíos desde la eternidad de Dios, todo cambia. Sus anhelos cambiaron. Ahora él dice y declara que fuera de Dios no desea nada. Antes deseaba lo de los impíos. Ahora que ha comprendido quién es Dios, él dice que fuera de Dios no deseo nada en esta tierra. Aunque mi
cuerpo desfallezca, la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aunque experimente sufrimientos, aunque tenga necesidades, ahora entiendo que el Señor es el mayor bien del hombre. Estar cerca de Dios es mi bien. Estar cerca de Dios es tu bien y es mi bien. Los impíos pueden tener una aparente maravillosa vida, pero su fin es la muerte. Nosotros podemos pensar o pasar por dificultades, pero somos hijos del Altísimo y nuestro fin es la vida eterna en Cristo. Tremenda diferencia y tremendo privilegio que tenemos nosotros. Pues pudiéramos preguntarnos en este momento, ¿qué es lo que valoramos en estos momentos en nuestra vida? ¿Qué es lo que más anhelas en este minuto? Si tú te tomas un minuto y dices, ¿qué es lo que estás anhelando en este momento? ¿Qué es lo que anhelo? Anhelo un mejor trabajo, anhelo tener una pareja, anhelo tener una familia, anhelo tener una casa propia. ¿Qué es lo que anhelas? Si en este momento tu respuesta fue algo de eso que yo dije o alguna otra cosa y no fue que anhelas a Dios por sobre todas las cosas, entonces tenemos que tener cuidado con estar anidando un corazón egocéntrico y que está anidando ídolos ahí en nuestro corazón. Como lo estaba haciendo Asaf al mirar a los impíos y ver y creer que ellos estaban sumamente bien con la vida que estaban llevando. Tenemos que tener mucho ojo, mucho cuidado con eso. Luego, en los versículos 27 y 28, Asaf dice, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. En los dos últimos capítulos, en estos dos últimos versículos, nosotros podemos ver cómo Asaf hace un resumen de lo que hemos estado hablando. Los impíos van a perecer al final, mas Dios estará con los justos y ellos estarán con Dios. Y él vuelve a repetir y vuelve a decir, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Asaf se dio cuenta que estando en el Señor, acercándose a Dios, era el bien y nada más quería en la tierra que eso. Entonces quiero compartir con ustedes algunas aplicaciones que nos pueden ayudar a ver cómo estamos en relación a esto. Por ejemplo, podemos pensar, siendo nosotros cristianos, ¿no es cierto?, que soy cuidadoso al relacionarme con el sexo opuesto, como lo vimos en algún momento cuando estábamos hablando de Cantar de los Cantares, ¿se acuerdan? Entonces yo puedo decir y puedo pensar, pucha, Señor, yo he sido tan cuidadoso en relacionarme con el sexo opuesto y sigo soltero y sigo soltera. Y resulta que los que veo que no se cuidan para relacionarse, ya están en pareja fácilmente. Incluso pueden hasta tener una lista de espera por ahí. Pucha, qué lata, ¿eh? Pero podemos pensar eso, puede pasar eso por nuestro corazón. O por ejemplo, ¿qué saco con ser responsable con mi emprendimiento? Tener al día las boletas, recibir pocas ganancias. Si el que tiene el otro, el que es impío, tiene un emprendimiento parecido al mío, no paga ningún impuesto, no entrega boletas y las ganancias son fabulosas. ¿Qué saco con yo tener ordenado mi emprendimiento? Porque así el Señor me lo pide. Si el otro que tiene todo desordenado le va fabulosamente bien y gana cualquier plata, o también podríamos pensar, ¿qué gano con ser? Y esto lo comentó también la Lesita el viernes pasado. ¿Qué gano con ser responsable en mi trabajo? Llegar a la hora, entregar a tiempo todo lo que me piden. No hago robo hormiga, no me llevo
unos pocos clips para la casa, un destacador, una goma de borrar, unos lapicitos. ¿Qué saco con todo eso si al momento del ascenso se lo dan al que adultera documentos, al que llega tarde y yo quedo ahí marcando ocupado? ¿Por qué? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con mi corazón en ese momento? Pero tenemos que recordar y entender lo que Asaf entendió. ¿Realmente disfrutan tanto los impíos su vida? ¿Realmente están así? Pues déjenme decirles, chiquillos, que las riquezas terrenales de estos impíos no tienen comparación con las bendiciones espirituales que nosotros recibimos en Cristo, como lo hemos visto en Efesios capítulo 1, ustedes lo pueden ir a ver y nosotros lo hemos estado viendo también en la serie que estábamos viendo anteriormente, ¿no es cierto? La aparente plenitud de los impíos, chiquillos, la aparente plenitud no tiene comparación con la plenitud que tenemos en Cristo nosotros, los hijos de Dios. Muchas veces pensamos que la plenitud de las personas se ve en los éxitos que pueden tener, ¿no es cierto? Pero en realidad, cuando vemos dentro de las almas, nos damos cuenta lo vacío que están. Y estos vacíos de estos impíos se reflejan en los vicios, en las ansiedades, están intranquilos, no tienen paz, ¿ya? Están siempre insatisfechos. ¿Cuántos famosos, cuánta gente que es exitosa que nosotros vemos en la tele, que vemos, hoy me gustaría tener un poquito de la fama de esta persona, me gustaría tener un poquito de la plata de esta persona? Para los que son futboleros, por ejemplo, para los futboleros, ver un Maradona, tremendo futbolista. ¿Cómo terminó? Todos sabemos cómo terminó, pero muchas veces admiramos a la vida de esos impíos, ¿ya? Ahora, la plenitud que nosotros tenemos en Cristo no tiene comparación con ninguna otra plenitud, porque la otra no es plenitud. Y en Juan capítulo 1, versículo 16, nosotros vemos porque de su plenitud tenemos todo, y gracia sobre gracia. Qué maravilloso, chiquillos, poder disfrutar de eso cada uno de nosotros. Y ahora, ¿qué pasa con la aparente felicidad de los impíos? Una felicidad que porque tienen a lo mejor mucho dinero, andan sonrientes por la vida, pero ¿qué pasa si se les termina el dinero? ¿Qué pasa si ya no tienen ese dinero? Esa felicidad se termina. Pero nosotros no vivimos de la felicidad. Nosotros tenemos el gozo de Cristo con nosotros, un gozo que nace de Cristo y que nosotros podemos disfrutar. Independiente de las circunstancias, nosotros podemos vivir en el gozo que está cimentado en Cristo. Y podemos tener mucho, podemos tener poco, pero el gozo de Cristo nadie nos lo puede quitar. Entonces hoy día, nosotros chiquillos, la invitación que nos hace el Señor a cada uno de nosotros a través de este Salmo 73 es que nosotros confiemos en el Señor, que descansemos en Él, que nuestro corazón esté centrado en Cristo, que podamos vivir una vida donde reconozcamos la necesidad de Cristo en nuestra vida y que Cristo sea todo lo que nosotros deseemos y anhelemos, que no haya nada más importante en la tierra que Cristo y que nuestro corazón esté centrado siempre en Él, porque de esa forma nosotros vamos a poder tener claridad de lo maravilloso que es y el privilegio que tenemos de ser sus hijos, y no nos vamos a cansar de alabar y de bendecir el nombre del Señor, porque solamente Él es el único digno de recibir toda gloria y toda honra. Les invito a que tengamos un momento de oración. Señor, queremos darte las gracias en estos momentos por poder compartir este salmo, Señor, donde hemos visto cómo tú, Señor, sostienes a tus hijos, donde podemos ver que tenemos el privilegio de, al acercarnos a ti, tener, Señor, este conocimiento tuyo, poder disfrutar de tus promesas, saber, Señor, cuál es nuestro fin en comparación con el fin de los impíos que no tienen relación uno con el otro. Y te agradecemos, Señor, porque nosotros podemos
y queremos tener nuestra mirada puesta en ti, queremos pedirte perdón si en algún minuto de nuestra vida nos vamos ahí como deslizando, donde vamos luchando, Señor, con nuestro corazón que muchas veces se vuelve egocéntrico. Nosotros queremos tener un corazón cristocéntrico, queremos tener un corazón centrado en ti. Gracias por el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Gracias porque hemos pasado de muerte a vida. Gracias, Señor, porque podemos acudir a ti en cada momento, en cada lugar, Señor, y podemos conocerte cada día más. Y queremos pedirte, Señor, porque anhelamos en nuestro corazón realmente que tú seas lo único que deseamos en esta tierra, estar en tu presencia, conocerte más, disfrutar de ti y poder alabarte, Señor, porque tú eres el único digno de recibir toda gloria y toda honra. Muchas gracias por tu palabra, gracias por tu bondad, por tu misericordia y gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de ser tus hijos y de saber que aunque pase lo que pase al lado nuestro, si vemos a otro que le está yendo muy bien, su fin es de perdición y nuestro fin es de vida eterna en Cristo Jesús. Y te alabamos y te agradecemos por eso. En el nombre de Jesús, amén.